Hemos estado hace exactamente 21 semanas atrás, suspendimos la serie que habíamos estado enseñando en el Evangelio de Marcos. Y la semana pasada recomenzamos la serie de Marcos que detuvimos 21 semanas atrás. 20 semanas atrás, perdón. Así que hoy vamos a terminar el capítulo 3. Acompáñenme por favor en el Evangelio según Marcos, capítulo 3, y vamos a leer desde el versículo 31 hasta el 35. Repito, Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. Si usted no está muy familiarizado con la Biblia, nosotros podemos regalarle una si gusta. Pero también nosotros hemos decidido como iglesia leer la versión que se llama la versión Reina Valera contemporánea, porque habla más como nosotros. Nosotros somos de muchos países de Latinoamérica, pero también tenemos diferentes dialectos. Y entonces la Reina Valera contemporánea es una Biblia que no habla como los españoles de España, sino que habla como los latinos de Latinoamérica. Así que por eso decidimos usar esta versión y es tan fiel al original como la Reina Valera del 60. Así que si usted no está muy familiarizado, el Evangelio de Marcos es el segundo libro del Nuevo Testamento. Los numeritos grandes son los capítulos y los numeritos chiquitos que están dentro del texto son los versículos. Vamos a leer el libro de Marcos, capítulo 3, versículos 31 al 35, ¿ok? Ya vimos la semana pasada que Jesús estaba hablando, haciendo milagros, hablando con un montón de gente y confrontando a unos escribas que según el versículo 22 habían llegado de Jerusalén. Y para decirle que él hacía los milagros por el poder del príncipe de los demonios, Belcebú. Eso está en el versículo 22, capítulo 3, versículo 22. Pero entonces parece que sus familiares lo supieron, según el versículo 21. Sus familiares supieron de esta confrontación y de este montón de gente que estaba cercando a Jesús, que ni siquiera, según el versículo 20, que ni siquiera lo dejaban comer. Entonces, ese es el contexto para que empecemos en el versículo 31 a entender lo que dice este pasaje. Dice así, Marcos capítulo 3, versículo 31 al 35. Llegaron entonces la madre y los hermanos de Jesús, pero se quedaron afuera y mandaron a llamarlo. La muchedumbre, sentada a su alrededor, le dijo, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están allí afuera y te buscan. Pero Jesús le respondió, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Entonces miró a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, mi madre y mis hermanos están aquí, porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Qué bonito este texto. Así que vamos a orar dándole gracias al Señor. Oremos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición de poder estar reunidos y considerar las verdades absolutas y eternas de tu palabra para nosotros hoy. Pero también damos gracias, Señor, porque a través de ella tú nos hablas y nos enseñas cuál es nuestra relación más importante. Por eso rogamos que hoy, si hay alguno aquí que no te tiene a ti en el primer lugar de su vida, como su relación más importante, rogamos, Señor, que hoy sea el día en que cada uno de nosotros reflexione para darte el justo honor que tú te mereces en nuestra vida, así como en el universo. Pero también, Señor, rogamos que aquellos que se han rendido a tus pies y han abrazado la cruz, que podamos ser fortalecidos, que podamos ser animados a la fe y a las buenas obras y que podamos adorarte a ti por lo que tú eres y por lo que has hecho con nosotros. Te rogamos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, los venezolanos que están presentes y que tienen un poquito más de edad que yo, y los que quieran después googlear la historia que les voy a contar, van a saber una historia tragicómica. Es una historia cómica, pero al mismo tiempo trágica, porque demuestra la corrupción que había y todavía hay en mi país. Seguramente en tu país de origen también hay corrupción, especialmente ese tipo de corrupción que se llama nepotismo,
que es cuando hay gente de tu familia o amigos tuyos o cercanos tuyos que tú los pones en puestos claves para que hagan lo que tienen que hacer y reciban beneficios por ello. Vamos a ponerlo de esa manera. Lo cierto es que en el año 1978 hubo una historia tragicómica que ilustró esta realidad del nepotismo y la corrupción del amiguismo. En el año 1978, en una de esas campañas presidenciales típicas, los partidos dominantes de aquella época pusieron, el que eventualmente ganó se llamó Luis Herrera Campins, y era un hombre de pueblo, un hombre dicharachero, un hombre refranero, un hombre que le gustaba comer Toronto, un hombre que decía muchos refranes, era un hombre de pueblo y por eso ganó. Pero era tan de pueblo que tenía muchos amigos, muchos compadres. Imagínate, si llegara a ser presidente de la República en 1978, tenía un montón de amigos. Y uno de esos amigos le gustaba beber, le gustaba jugar gallos, le gustaba parrandear. Y en una de la mezcla de esas tres cosas, ese hombre llamado Pedro Numa Salas, ustedes pueden googlear ese nombre para que vean, Pedro Numa Salas, borracho, en una gallera, mató a un hombre. Y lo mató. Inmediatamente cayó preso, inmediatamente llamó a su compadre, el candidato electo. Y el candidato electo no pudo hacer menos que indultarlo. Lo perdonó, así de sencillo. Y mandó un indulto a la corte para decir, el señor Pedro Numa Salas está indultado por orden del presidente electo. Inmediatamente el escándalo de las noticias, en aquel momento los periodistas vinieron a investigar al presidente y a decirle, señor presidente, pero ¿cómo se le ocurre a usted pasar por sobre los procesos y tener este favor de indulto con esta persona que mató a alguien, con este asesino? Y el presidente, en una frase muy famosa, dijo, yo sé que está mal asesinar, pero él es mi compadre y yo soy el presidente. Y eso ilustra la realidad de nuestros países, donde siempre hay que tener un amigo político, hay que tener un amigo enchufado, un amigo abogado, hay que tener un amigo panadero y un amigo odontólogo. Porque siempre es necesaria las conexiones, las relaciones, el networking, y siempre es necesario contar con alguien en las altas esferas del poder. Yo no sé si en sus países es así, al menos en el mío es así. Todavía es así. Pero yo les voy a hablar hoy de la relación más importante que cada uno debe tener. Tu relación más importante. Y espero que esto sea una realidad a partir de hoy en todos nosotros. Tu relación más importante debe considerar tenerla con Dios, no con ningún otro ser humano alrededor del planeta. No hay poderoso, rico o famoso que se compare con tener una relación con Jesús. Y vamos a ver que los que intentaban tener este acercamiento y aprovechar esta relación eran los familiares de Jesús. Noten lo que dice, por favor, el versículo 31. Llegaron los familiares de Jesús. ¿Cuáles familiares? La madre y los hermanos de Jesús. Y ustedes dirán, momentico. Yo no he escuchado muchos sermones, muchas reflexiones en este pasaje. Yo vengo del mundo católico, yo no he escuchado este pasaje. Tiene su razón y ya van a ver por qué. En el mundo católico ustedes van a oír de lo que se llama del dogma de la virginidad perpetua de María. ¿Qué significa eso? Que no solamente ella, no Jesús, ella, según el dogma católico, fue sin pecado concebida. Es decir, que ella no tenía pecado. Cosa que no la hace entonces humana como tú y como yo. Sino que también se cree el dogma de la virginidad perpetua, que es la creencia de que no solamente María concibió siendo virgen, sino que parió a Jesús siendo virgen, y no parió más nunca, sino que fue virgen por toda su vida, ni se enamoró de José, ni se casó con José, ni hizo más nada con José. Pues la Biblia dice que ella tuvo más hijos. Este texto en el versículo dice que la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Esa palabra es indudablemente hermanos de sangre. Es la misma palabra que se usa para hermanos, no primos, como se usa como se defiende en la teología católica. Ahora ustedes dirán,
Ah, pero si Jesús tenía más hermanos y María tenía más hijos, eso debe salir en alguna parte, ¿cierto? ¿Cierto? Vengan conmigo, por favor, a Mateo 13. ¿Quieren saber los nombres de ellos? Jesús tenía al menos 6 hermanos más, hijos de María y José. Ya van a ver por qué. Mateo 13. Mateo 13, versículo 55. Usted se va a sorprender de eso. Alguien me dijo alguna vez, no, esa es tu interpretación. Y yo le quiero preguntar a ustedes, ¿qué necesidad hay de interpretar esto que vamos a leer? Mateo 13, 55. Vamos a leer desde el 53. Jesús en Nazaret. Cuando Jesús terminó de exponer estas parábolas, se fue de allí. Y al llegar a su tierra, les enseñaba en la sinagoga del lugar. Y la gente se asombraba y decía, ¿de dónde le viene a esa sabiduría? ¿Cómo es que hace esos milagros? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¡Wow! Tenía por lo menos 4 hermanitos Jesús. Pero no solamente eso. Versículo 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Es decir, que no sabemos los nombres de las hermanas, pero como el plural, al menos tenía 2. Pero la palabra todas quiere decir que eran más. Entonces María tuvo muchos hijos con José. Ella no siguió siendo perpetuamente virgen. Ella tuvo muchos hijos. Pero tristemente, los hermanitos de Jesús no creían que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. No creían en él. María sí creía, ¿ok? María no podía dudar porque María recibió la visita del ángel Gabriel diciéndole, tú vas a quedar encinta, vas a salir embarazada, vas a tener un hijo, pues vas a poner su nombre Jesús, él será llamado Hijo del Altísimo. Tienes que llamarlo Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero él va a morir por su pueblo, pero va a resucitar, tranquilo. Entonces María sabía toda esa historia. Por lo tanto, en el versículo 31 de Marcos 3, no podemos poner a María en el mismo lugar que los hermanos que no creían en ella, sino que en el versículo 21 tenemos que entender que ellos querían llevarse a Jesús porque pensaban que estaba fuera de sí. Noten el versículo 21. Es decir, Jesús estaba loco. Para ellos, Jesús estaba loco. Está haciendo milagros. Ahora se cree Dios. Ahora se está sacando demonios. Bueno, no sabemos si María entraba en la misma categoría. Lo más probable es que María, viendo que no lo dejaban comer, según el versículo 20, y mire que cuando a una mamá no le dejan comer al hijo mayor, se pone muy brava. Y María estaba seguramente tratando de protegerlo. Por eso mandó a llamar y a aprovechar su autoridad. Yo soy la mamá, por favor, en medio de esa multitud, manden a llamar a mi hijo. Pero pasó algo muy, digamos, triste, en el sentido de que seguramente a María se le rompió el corazón. Jesús responde diciendo, mi madre y mis hermanos, ¿quiénes son esos? No es que los está desconociendo, no es que está dando muestra de ignorancia, sino que está usando una figura retórica. Él no dijo, ¿quién? ¿Mi madre y mis hermanos? No, dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Como dándole la respuesta al que le está preguntando, le está mandando a llamar de parte de María y sus hermanos, dándole la respuesta que él no espera. Seguramente cuando él le pregunta, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Él seguramente, el mensajero, iba a decir, la señora que está allá con ese poco muchacho, ella te mandó a llamar y dijo que era tu mamá. Pero Jesús enfáticamente responde retóricamente diciendo, no, mi madre y mis hermanos no son esos que me mandaron a llamar contigo. Mi madre y mis hermanos son todos estos que están aquí. Pero no todos esos porque son particularmente buenos, sino porque tienen una característica principal y es la marca innegable de todo cristiano en la faz del planeta, desde aquellos días hasta hoy aquí. ¿Quiénes son los verdaderos hermanos de Jesús? La verdadera familia de Jesús, aquellos que son contados entre los hijos de Dios. ¿Quiénes son? Versículo 35.
todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Wow. Antes de continuar, ¿tú eres hermano de Jesús? ¿Tú eres hermana de Jesús? La única respuesta posible a eso es sí, yo soy hermano o hermana de Jesús porque yo hago la voluntad de Dios. Si tú no haces la voluntad de Dios, tú no eres hermano de Jesús. Según este texto, solo los que cumplen la voluntad de Dios son hermanos y hermanas de Jesús, son hijos de Jesús. ¿Eres tú uno de ellos? ¿Eres contado tú entre aquellos que dice Santiago que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos? ¡Wow! Jesús te llama hermano y todos nosotros, porque Él es el mayor, todos nosotros somos hermanitos. Y nosotros entre nosotros mismos podemos llamarnos hermanos no por un mero ejercicio religioso, sino porque tenemos el mismo papá. No es un privilegio. Podemos llamarnos hermanos porque Jesús nos llama hermanos porque tenemos el mismo papá que Jesús. Es un tremendo privilegio que no todo el mundo disfruta, solo aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. Sus hermanos no creían en él. Su mamá sí creía en él. De hecho, cuando Jesús estaba colgado en la cruz, le dice a Juan, Juan, cuida a mi mamá. Mamá, cuida a mi hermanito Juan. Era una de las palabras de Jesús en la cruz. He aquí tu madre, madre, he aquí tu hijo. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque María sí creía en él desde el principio, pero sus hermanos no. Después sí creyeron, y ya van a ver al final. Ahora, veamos algo muy importante. A lo largo de toda la Biblia, el pueblo de Dios se ha destacado, se ha marcado, se ha distinguido por oír la palabra de Dios y ponerla por obra. Por recibir el mensaje de Dios, el mensaje profético, el mensaje que Dios manda a través de sus hombres y ponerlo en práctica. Algunas veces el pueblo de Dios oía la voz de Dios y no hacía lo que Dios quería. Y Dios los castigaba por eso. Pero no podían decir que no sabían lo que Dios quería. Ahora, el pueblo que no es de Dios no oye la voz de Dios. Eso es lo que le dice Jesús a los fariseos. Ustedes no son de mis ovejas, porque ustedes no oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pero ustedes no son de mis ovejas porque ustedes no me obedecen. Wow. Es más, en ese mismo pasaje Jesús dice y menciona, pronuncia las palabras más terribles registradas de Jesús en toda la Biblia. Vengan conmigo por favor en Mateo 7, 21 al 24. Mateo 7, 21 al 24. Las palabras más terribles jamás pronunciadas por Jesús. Yo oro que ninguno de ustedes oiga esas palabras para ustedes. Mateo 7, 21 al 24 dice así, al 23, perdón. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, ¿qué? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el distintivo de los hijos de Dios. En el día del juicio final, me dirán, Señor, Señor, pero no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero yo les diré claramente, nunca los conocí. Apártense de mí, obreros de maldad. Wow. Imagínense tocar la puerta del cielo y medio abrirla y que Jesús te diga, vete de aquí, yo nunca te conocí. Ahora ustedes dirán, pero Jesús es muy amoroso, ¿verdad? Jesús no rechaza a nadie. Es verdad. Todo el que viene a él, Jesús no lo rechaza, eso lo dice él mismo. Pero él dice que va a llegar un momento, la palabra es clara cuando dice que en algún momento ya van a cesar el arrepentimiento y la fe. O sea que la llamada del evangelio a venir a Cristo en arrepentimiento y fe es una oferta que caduca, tiene caducidad, no siempre estará vigente. Hoy está vigente. Si tú quieres venir a Cristo en arrepentimiento y fe y pedirle perdón por tus pecados y dile, Señor, ten misericordia de mi alma, sálvame.
Tú puedes hacer eso hoy, ya, esta noche, mañana, pero no sabemos hasta cuándo la oferta va a estar vigente. Así que no tardes más, porque en algún momento Jesús va a venir, va a romper el cielo en dos y la va a abrir como unas cortinas y va a llamar a los que son mis hijos, a los que son mis hermanos, a los que oyen la voluntad de Dios y la ponen por obras. Eso son mis hermanos, mi padre, mi madre y mis hermanas. ¿Eres tú uno de ellos? Piensa, reflexiona. A lo largo de toda la Biblia, como les decía, el pueblo de Dios se ha distinguido por oír la voz de Dios y ponerla por obra. En Levítico 26, 3 al 5, dice, si oyes la voz de Dios, no tardes en ponerla por obra, no hagas como los pueblos conquistados, que donde iban hacían lo que veían. Tú no puedes poner por obra lo que vas a ver, donde vas a llegar. Tú tienes que distinguirte por poner mi palabra en práctica. En Deuteronomio 28, si oyeres mi voz, no endurezcas tu corazón. En Deuteronomio 7, 12 al 16. Y en todo el Antiguo Testamento, si pones por obra mis mandamientos. El Salmo 119, 2, vengan conmigo, el salmo más largo de la Biblia. El Salmo 119, 1 al 3 es muy especial porque trata de la palabra de Dios y de la obediencia y del deleite del Hijo de Dios a los preceptos de Dios. Salmo 119, 2, se los voy a leer a ustedes. Dichosos los de perfecta conducta, los que siguen las enseñanzas del Señor, dichosos los que cumplen sus testimonios y lo buscan de todo corazón. Esos son los hijos de Dios. Entonces no hace falta ser amigo del presidente. No hace falta tener un enchufe, tener una palanca, tener un amigo, un compadre. Hace falta tener una relación personal, vigente, vibrante con Jesús, el Dios del universo. Ahora usted dirá, sí, pero eso me suena a mí como religión. Yo no lo veo. ¿Cómo puedo tener una relación con alguien que no veo? Y precisamente por eso es nuestra esperanza y nuestro anhelo. Va a llegar el día en que nuestra fe ya no será por fe, sino por vista. Esperamos el día cuando Jesús esté caminando con nosotros en las nubes del cielo, en las calles de oro, en el mar de cristal. Ya no tengamos que creer sin verlo, sino creer porque lo vemos. Y va a llegar el día en que nuestra fe tenga la recompensa de lo que ahora mismo no vemos. Pero recuerden, no necesitamos ver para creer. Necesitamos creer para poder entender. Por eso Dios no nos dejó una imagen para ver, sino una palabra para ser oída. Las imágenes son las que son vistas. Las palabras son las que son oídas. Romanos 10, 17 dice que la fe viene por el ver. No, ¿verdad? No, dice que la fe viene es por el oír. ¿Pero el oír qué? ¿La lotería? ¿El bingo? ¿Caso cerrado? ¿Las cadenas presidenciales? No. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces está bien que todos nosotros hagamos ejercicios de congregarnos frecuentemente, domingo, martes, jueves, cada vez que podamos para oír la palabra de Dios, para poder saber cómo ponerla por obra. Pero si tú no lees la Biblia, si tú no oyes buenos sermones, sino que tú estás viendo el Facebook, el Instagram para ver qué versículo sale ahí, y tú decir, ya vi una imagen de un versiculito que me mandaron, ya leí la Biblia hoy. No, deleítate en la palabra de Dios. Sumérgete en las profundidades, en las verdades, lee, y cuando no entiendas como yo, pide ayuda. Yo no la entiendo toda. Yo no me la sé de memoria. Yo tengo que estudiar y preguntarle a quien sabe más que yo. Porque tengo que hacer esfuerzos para poder entender lo que no fue diseñado para que nosotros lo recibiéramos como receptores originales. Otros fueron los receptores originales, pero los principios de vida que Dios quiere que sepamos y las características de Dios descritas en su libro se mantienen por toda la eternidad. Así que nosotros podemos oír la palabra de Dios predicada y ponerla por obra. Por obra. Y cuando tú oyes la palabra de Dios predicada y la pones por obra, tú estás demostrando
que tú eres uno de los hermanos y de las hermanas que Jesús habló en este texto. ¡Wow! Y que tú seas un hermano, una hermanita, un hermanito de Jesús te da la garantía más grande, la seguridad más preciosa que jamás tú pudieras tener de que el día que te toque cerrar los ojos y caminar el oscuro valle de la muerte, tú vas a pasar ese valle oscuro de la muerte, no porque tú fuiste bueno, no porque no te vas a quedar de este lado porque tú fuiste malo. No, te vas a pasar porque Jesús te va a cargar, porque Él atravesó el valle de la muerte y resucitó, venció y prometió llevarnos al cielo cuando nos toque a nosotros. Si tú eres un hermanito de Jesús, una hermanita de Jesús, tú puedes estar confiado en que si tú no tienes el mismo ADN de la misma sangre de María y los hermanos de Jesús, tú también vas al cielo, porque tú eres un hermanito de Jesús si oyes su voz y la pones en práctica. Pero si no la pones en práctica, no eres un hermanito de Jesús y no vas a ir al cielo. Y no lo digo con satisfacción, no lo digo con alegría, lo digo con respeto y con amor. ¿No te parece que deberías pensar cuál es tu destino eterno? ¿Y en qué estás confiando para que lo más precioso que tú tienes, que te diferencia de un cadáver, tu alma, en manos de quién la vas a confiar? ¿Por qué tendría Dios que salvarte si tú no eres un hermanito de Jesús, oyes la palabra y la pones en práctica? ¿Sería yo malvado, cobarde y embustero si no te digo que solo en Jesús hay salvación? No importa lo bueno o lo malo que tú seas, no es por eso que vas al cielo o al infierno. Es si Jesús te llama hermanito o no, porque esa es tu relación más importante, no con el presidente que te puede salvar de la cárcel. Es con Jesús, el Rey del cielo, el que te puede salvar de los terrores del infierno. El único que te puede salvar es tu hermano mayor, Jesús. Santiago 1:22. El mismo hermano de Jesús que en este pasaje lo vino a buscar porque pensaba que estaba loco. Santiago, años después, llegó a ser el obispo de la iglesia de Jerusalén. Y en Santiago 1:22, y él escribió, sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. Pero este Santiago no siempre creyó. Y Santiago entendió que no era la relación de familia, de carne, de mamá. No era las veces que jugábamos juntos lo que me va a dar una relación más importante con Jesús. No. Entonces, ¿cuál era la relación más importante de Santiago? ¿Se acuerdan cuando leímos en Mateo 13:55 que uno de los hermanos de Jesús se llamaba Jacobo? Santiago es la latinización de Jacob. San Jacob es lo que llegó a ser después Santiago. Por eso tenemos una epístola que Santiago escribió, el hermano de Jesús. Vengan conmigo por favor a Santiago 1:1 y van a ver qué fue lo que pasó con Santiago. ¿Santiago habrá creído en algún momento? Bueno, seguramente creyó porque escribió una epístola. Santiago 1:1, Santiago pudiera decir, yo le estoy escribiendo porque yo soy hermano de Jesús y yo soy compadre del presidente de la República. No, en vez de eso, Santiago escribe y el primer versículo se presenta como yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Entonces Santiago sí creyó en Jesús como el Señor. No como el que estaba loco sacando demonios y sanando enfermos. Estaba creyendo en Jesús, su hermano, medio hermano, como Dios. Pero él no dijo yo hermano de Jesús. No, él dijo yo siervo de Jesucristo. ¡Wow! Él entendió cuál es su relación más importante. Pero ¿se acuerdan cuando también leímos Mateo 13:55 que uno de los hermanos de Jesús se llamaba Santiago, Jacobo, pero también a uno que se llamaba Simón, José y otro que se llamaba Judas? Bueno, este Judas era el Judas bueno. En la Biblia hay dos Judas. Judas el bueno y Judas el malo. Judas Iscariote era el malo. Pero este Judas era Judas el bueno. Vean conmigo a la epístola de Judas. Es el libro que está antes de Apocalipsis.
También el primer versículo, Judas, el hermano de Jesús, se presenta no diciendo yo, Judas, el hermano favorito de Jesús. No, no, no. Él no dijo eso. Él dijo yo, Judas, en Judas 1:1, que soy siervo de Jesucristo y hermano ¿de quién? De Jacobo, el que era hermano de Jesús. Wow. Entonces ellos no están alardeando de su relación filial, familiar con Jesús. Ellos están alardeando de que ahora ellos son siervos. Y esa palabra siervo es doulos, que mejor traducida es esclavo. Esclavo. Solo los siervos de Dios son los esclavos más libres que hay en el planeta. Porque oyen la voz de Dios y la ponen en práctica. Entonces, permítame dejarlos con esa información. Juan, el evangelista Juan, en Juan 8:32, en el capítulo 12, 14, 15, incluso en sus 3 epístolas, vamos a leer primera de Juan 2, 4 al 6. Él también hace énfasis en que si hay algo que distingue a los hijos de Dios es que oyen la voz de Dios y la practican, y la ponen en práctica. Vengan conmigo, por favor, a primera de Juan 2, 4 al 6. Primera de Juan 2, 4 al 6. Dice así. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos. Gracias, campeón. El que dice yo lo conozco y no obedece sus mandamientos es un mentiroso y no hay verdad en él. El amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. Y por esto es que sabemos que estamos en Él. No hay otra característica. Pero el que dice que permanece en Él, en Jesús, debe andar como Él anduvo. Eso no quiere decir su forma de vestir. Eso quiere decir su sujeción al Padre en obediencia, en amor. Más adelante, en los versículos, en el capítulo 3, versículo 7, vean lo que dice el mismo Juan, primera de Juan 3, 7. Hijitos, que nadie los engañe. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. Más adelante también, en el versículo 22, dice, este es Mateo, primera de Juan 3, 22. Y recibiremos de Él todo lo que pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y hacemos las cosas que le son agradables. En Juan 15, el mismo Juan escribió, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y no solamente eso, finalmente en 1 Juan 5:2 dice, 1 Juan 5:2, en esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, en que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Es la obediencia la que distingue a los verdaderos hijos de Dios, los hermanitos de Jesús. Esa es tu relación más importante. No con quién estás conectado en las altas esferas del poder. Es si Jesucristo es tu Señor y Él te llama hermano. Finalmente, en Apocalipsis 1:3, Juan empieza escribiendo la revelación de Jesucristo. Empieza en el versículo 3 diciendo, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observan, es decir, ponen en práctica lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. You get the point. Ustedes entienden el punto. Es un distintivo de los hermanitos de Jesús. Es una marca ineludible de los cristianos que obedecen a Dios. Cueste lo que cueste. Incluso si cuesta la reputación, nos arrepentimos. Incluso si pecamos todos los días, nos arrepentimos. Incluso si nos cuesta la vida, no negamos a Cristo. Incluso si es muy difícil obedecer en cierta parte o en cierta exigencia de Cristo, lo hacemos con lágrimas, con dolor, con tristeza, pero obedecemos. Uno que no es hijo de Dios, no le pesa pecar.
Uno que no teme el juicio de Dios, ni siquiera tiene remordimiento. Pero uno que es un hermanito de Jesús, uno que tiene su relación más importante con el Rey del universo, aunque se equivoque, sabe que tiene que pedir perdón, pero es preferible no equivocarse, vencer la tentación y decir, a mi Dios no le gusta eso. No lo voy a decir, no lo voy a hacer, no lo voy a pensar ni siquiera. La marca del cristiano es la obediencia incondicional a los preceptos de Dios. Entonces, si tú piensas que los hermanos de Jesús creyeron en Él sin haber creído cuando Jesús estaba haciendo milagros, sino años después, cuando Jesús ya había resucitado, pues tú también estás en la misma posición. Tú también puedes ver que Cristo ha sido el hombre que ha liderado, un ejemplo de liderazgo por toda la vida, por toda la historia, desde Cristo para acá. 2020 años han pasado y la huella de Cristo no ha podido ser borrada, porque no hay otro rey que haya borrado y haya puesto esa cuenta en cero. ¿Cuál es tu relación más importante? ¿Tú valoras el poder saber las palabras de Dios y ponerla en práctica? ¿Tú lees la palabra de Dios para saber lo que Dios exige de ti? ¿Tú te deleitas en conocer lo que de Dios puede llegar a ser conocido? ¿Tú le cuentas a otros las grandes noticias de salvación que tú aprendes? Tu relación más importante no debe ser con el gobierno, con tu familia terrenal, con algún político. Tu relación más importante debe ser con el Dios del universo. Él es tu rey, es Él tu Señor, es Él tu maestro. Si así lo es, ten la plena garantía de que Él te va a salvar cuando ya tu alma y tu cuerpo no estén unidos. Él te va a llevar a estar con Él por toda la eternidad. Y vas a disfrutar de la esperanza que ahora tenemos, la vamos a disfrutar en presencia de Dios. Y no es religión, es la verdad que se ha mantenido intacta desde que el mundo es mundo. Dios es el Rey del universo, tiene su pueblo y no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús es nuestra relación más importante. Los que oyen la voz de Dios y la ponen en práctica son los hermanos, las hermanas de Jesús. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la seguridad que podemos encontrar en entender el Evangelio sagrado, en entender que Jesús vino a morir en la cruz, habiendo vivido una vida perfecta y habiendo muerto en la cruz injustamente, pero por designio divino. Entendemos, Señor, que la resurrección selló el pago de nuestros pecados, porque Jesús no tenía que pagar ninguno. Pero nosotros te debíamos por la justa ira que en contra de nuestro pecado y de nosotros mismos tú tenías. Jesús pagó por nosotros. Así que nosotros queremos abandonarnos en lo que hizo nuestro hermano mayor y confiar que su obra fue perfecta. Y haciéndolo así, Señor, tu palabra dice que seremos salvados de la condenación justa que nos tocaba por haberte ofendido eternamente. Así que, Señor, ayúdanos a tener, por favor, nuestra mayor esperanza en la mejor relación que tenemos con Jesucristo. Que si hay alguien aquí, Señor, que su mayor y mejor relación no es contigo, que hoy sea el día que pueda arrodillarse en su cama y que pueda pedir perdón por sus pecados y que pueda rogar salvación por su alma y que pueda restaurar la relación de hermandad contigo. Que tú puedas aplicar esta enseñanza, esta palabra en su vida y que las vidas de cada uno de los que estamos aquí sean marcadas por la obediencia incondicional a lo que tú dices en tu palabra, a que prefiramos tu palabra en vez de los preceptos del mundo, por más popular, o por más cool, o por más deseable que sea. Señor, rogamos que nos dé suficiente valentía a todos para seguir leyendo tu palabra y aplicándolas a nuestra vida como una marca ineludible, innegable de que somos hijos de Dios.
Te amamos, Señor, y te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén.